cómo vamos a crear un expediente. Bueno, nos vamos a ir a expedientes, crear expediente, nos abre el formulario para crear expediente y aquí con los datos del paciente, si el paciente ya previamente nosotros lo tenemos creado, entonces solo vamos a poner el número de identidad, por ejemplo el que recién creamos en el video anterior, y aquí nos aparecen todos los datos relacionados a ese paciente. Si ese paciente ya tiene expedientes o citas creadas, en la parte de acá abajo nos va a aparecer. En este caso, como es un paciente recién creado, no nos aparece nada. Ok, pero si por ejemplo nosotros fuéramos a registrar un paciente que no lo hemos registrado acá en el apartado de pacientes, entonces desde acá de los expedientes directamente lo podemos registrar, solo que para poder crear un paciente desde aquí, tenemos que tener todos los datos necesarios para crear ese nuevo paciente, y adicional a ello tenemos que tener todos los otros datos necesarios para crear un expediente, porque aquí se tiene que crear el paciente con todos sus datos más todos los datos del expediente, porque aquí no es directamente para crear paciente, sino para crear un paciente más todos los datos del expediente. Si solo va a crear el paciente, entonces eso tiene que hacerlo desde acá del formulario de paciente. Ok, entonces por ejemplo vamos a crear un paciente que no existe. Entonces por ejemplo vamos a cambiar aquí el número de identidad. Por ejemplo vamos a poner 03. Obviamente los números de identidad son más largos, pero por efecto ilustrativo vamos a usar así números cortos. Entonces tenemos acá ya el número de identidad. Aquí primero la fecha. En los datos generales del paciente, lo primero sería la fecha. Esta fecha no tiene que ver tanto con el paciente, sino más bien con la fecha en la cual se está haciendo la cita. La fecha no necesariamente se va a seleccionar la fecha del día actual. Si por ejemplo usted va a registrar expedientes del día de ayer, que ayer tal vez hubo algún problema con la luz, no me quedó tiempo de ingresar algún expediente, entonces acá perfectamente vamos a seleccionar la fecha del día anterior o del día que correspondió el expediente, y de esa forma el expediente que se va a crear con esa fecha que usted seleccione acá. Entonces en este caso vamos a dejar la fecha de hoy. Acá vamos a seleccionar un nombre. Vamos a ingresarle por ejemplo Pedro. Vimos en el video anterior que el teléfono no es obligatorio. Entonces si por ejemplo nosotros vamos a darle guardar, si le damos en guardar, acá nos va a decir que nosotros debemos llenar todos estos campos que son obligatorios. No podemos obviar ninguno de estos campos que son obligatorios, porque entonces no nos va a dejar crear el expediente. Entonces teléfono nos dice que este es opcional. Entonces si no tenemos el teléfono a mano, no es necesario que lo pongamos. Pero si por ejemplo el género nos dice que el género sí es obligatorio, entonces vamos a buscar por ejemplo masculino. El estado civil vamos a ponerle por ejemplo en unión libre. El tipo de población, aquí vamos a seleccionar esto. Ya vimos cómo crear el tipo de población en videos anteriores. Entonces por ejemplo en este tipo de población vamos a seleccionar que es heterosexual. La fecha de nacimiento sería la fecha en la que nació el paciente. Entonces vamos a seleccionar por ejemplo nació en 1961. Luego que hemos seleccionado el año, vamos a seleccionar el mes. Por ejemplo nació en agosto, y vamos a seleccionar el día. Vamos a decir que nació el 18 de agosto. Entonces en base al año, al mes y al día de nacimiento nos va a decir cuánta edad cronológica tiene este paciente. En este caso dice que tiene 61 años, 4 meses con 27 días. En el caso del domicilio, este nos dice que no es obligatorio, entonces podemos ingresarle o no un domicilio. En este caso vamos a ingresar por ejemplo Juticalpa. Lo que sí es obligatorio seleccionar es si estudia o no estudia. Entonces vamos a decirle por ejemplo que no estudia, y al darle que no estudia, entonces obviamente el centro educativo quedaría vacío. De igual forma el centro educativo, si por ejemplo estudia pero no sabemos el nombre del centro educativo donde estudia, de igual forma es opcional, es que se puede dejar vacío o no. Ahora lo que sí es obligatorio es el nivel educativo que este paciente tiene. Ya vimos también cómo crear un nivel educativo, y los que hemos creado son los que nos van a aparecer en esta lista. Por ejemplo, vamos a decirle que
el señor Pedro no tiene estudio, entonces vamos a darle sin estudio. ¿Cuántos hermanos tiene el señor Pedro? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, tiene 5 hermanos. 5 hermanos, listo. ¿Tiene padres? Pues los padres, más que todo, este es un espacio opcional en base a que si el paciente es menor de edad o no. En este caso nos dice que tiene 61 años, pero también podría ser considerado si el paciente es una persona con capacidades especiales y depende 100% de sus padres. Entonces ahí podría usarse esta opción. Entonces vamos a ponerle que el papá se llama Juan, la mamá se llama Teresa, por ejemplo. Y acá sería la ocupación del paciente, a qué se dedica el paciente. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner que es el labrador del campo. Y luego vendría la segunda etapa del expediente. Estos datos son solamente los que tienen que ver con el paciente. Ahora venimos ya con el tema del expediente. Acá sería el motivo de la consulta. Entonces, bueno, aquí yo solo voy a ir llenando brevemente para ilustración. Entonces, por ejemplo, le voy a poner acá motivo. Luego serían los datos biográficos. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner datos para que no quede vacío. Acá sería problema. Luego sería en el punto número 5, necesidades. En el punto número 6 sería la fortaleza. El número 7 serían los objetivos. El número 8 serían las pruebas que se le han hecho. Las pruebas psicológicas aplicadas, instrumentos aplicados. Luego en el número 9 lo que nos pide a nosotros es seleccionar un diagnóstico. Ya vimos también en los videos anteriores cómo crear o configurar los diagnósticos. Entonces los que tenemos aquí creados, para poder filtrarlos, porque son demasiados, son casi 800, entonces para poder filtrarlos de forma más fácil los tenemos organizados por letra. Entonces vamos a filtrar los que empiezan con la letra F. Dentro de los que empiezan con la letra F están los códigos, que sería la agrupación de códigos. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar del F00 al F09. En base a lo que hemos seleccionado en este rango de código nos aparecerán los códigos que pertenecen a este rango de código. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el F00 y dentro de este están ya aquí los trastornos, que sería, por ejemplo, el F00. Si por ejemplo seleccionamos el siguiente, el F002, aquí ya nos aparece el otro trastorno. Obviamente, para que nos aparezca esta descripción, vamos a hacer lo que nos dice el video de cómo configurar los códigos. Listo, ya tenemos seleccionado entonces el diagnóstico y trastornos del paciente. Ahora, otro campo que es obligatorio es el de recurrencia, es decir, si es primera vez que el paciente lo vamos a atender o si es una visita subsiguiente. Entonces, si por ejemplo vamos primera vez, luego en el número 10 lo que nos dice es si después de esta cita que le estamos registrando hay programada una nueva cita. Entonces si nosotros le damos que no, prácticamente ahí terminaría este número 11. Pero si nosotros le damos que sí, entonces nos abre otra opción, porque quizás le hayan dejado una nueva cita pero todavía no se le ha asignado una fecha. Entonces aquí nos va a decir hay fecha para esa nueva cita. Entonces si nosotros le damos que no, entonces de igual forma ahí quedaría este número 11. Pero si nosotros le decimos que sí, nos va a obligar a que nosotros seleccionemos una fecha que corresponde para esa nueva cita. Por ejemplo, le vamos a decir que para el 31 de enero. Listo. El número 12 serían las observaciones. Las observaciones aquí se le va a escribir si por ejemplo viene con referencia de otro lugar, de otro psicólogo, de otro especialista, de un doctor, si toma algún medicamento en específico. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a escribir medicina, para hacer referencia a que toma un medicamento. Ok. Luego entonces, después que ya tenemos llenas las observaciones, que sería el punto número 12,
Ahora pasamos con el punto número 13, que sería el plan remedial y de intervención. El plan remedial se va a ir llenando en esta tabla de abajo, porque para una misma cita, un mismo paciente, pueden haber cuantos planes remediales usted considere necesarios. Pero tomar en cuenta también que cada cita tiene su propio plan remedial. No es que los planes remediales se van a mezclar con todas las otras citas que se le vayan a agregar. Entonces, por ejemplo, para poder agregar un plan remedial en esta tabla de aquí abajo, nosotros le vamos a dar aquí agregar. Al darle a agregar se nos abre esta otra ventana en la cual hay una serie de opciones que se pueden llenar. No es obligatorio que se llenen todas, pero si por ejemplo se dejan todas vacías, entonces el sistema entenderá que no hay ningún registro por agregar, entonces por lo tanto no agrega nada aquí en la tabla. Pero si por ejemplo nosotros vamos a agregar uno, por ejemplo vamos a decir que área objetivo, actividades, y por ejemplo estas otras las podemos dejar vacías. Acá le vamos a decir que fueron 20 minutos que duró esta actividad. Si nosotros vamos a crear o le vamos a agregar más de un plan remedial a una cita, entonces podemos dejar marcado este espacio aquí, lo que indicará que este plan remedial que tenemos aquí ya creado se va a agregar y esta ventana no se va a cerrar esperando a que nosotros agreguemos el otro plan remedial o los otros planes remediales. Pero si solo vamos a agregar uno, entonces lo dejamos acá, porque al agregarse ese no necesitamos que la ventana quede abierta para crear más. Entonces le vamos a dar agregar. Esta opción de limpiar es si nosotros queremos que todos los espacios queden limpios para un nuevo plan remedial. Le vamos a dar agregar y acá se nos ha agregado solamente con los espacios que nosotros hemos llenado. Los otros han quedado vacíos. Por efectos ilustrativos lo dejamos así. Y si por ejemplo por alguna razón decimos bueno, este plan remedial me equivoqué en algo, me faltó agregarle algo, entonces le vamos a dar acá modificar. Nos pregunta que si estamos seguros de querer modificar el ítem seleccionado, le decimos que sí, y acá nos trae ya la información que le hemos agregado a ese plan remedial, y nosotros aquí podemos ponerle algunos otros cambios que queramos hacerle. Por ejemplo, vamos a agregarle materiales y le vamos a dar a agregar, y acá ya se nos ha agregado entonces el dato que le hemos anexado a este plan remedial, que le hemos modificado. Queremos agregar un segundo plan remedial, pues no le vamos a agregar. Por ejemplo, acá vamos a poner trabajo, solo para ilustración, le vamos a agregar, y acá se nos ha agregado la segunda fila, un nuevo plan remedial. Si en caso nosotros queremos quitar uno de estos planes remediales, entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos el plan remedial, por ejemplo este segundo que hemos seleccionado, le vamos a dar quitar. Nos pregunta que si estamos seguros de querer eliminar el ítem seleccionado, le damos que sí, y de esa forma se nos ha quitado de esta tabla, porque al momento de guardar este expediente, los únicos que se van a guardar son los que estén en la lista de esta tabla. Ok, entonces ya tenemos configurado el plan remedial con los planes remediales que nosotros queramos agregar a este expediente. Luego entonces pasamos al punto número 14, que aquí vamos a seleccionar un psicólogo encargado de esa cita o que es el psicólogo de cabecera de ese paciente. Entonces vamos a darle acá en la pestaña, aquí vamos a seleccionar el psicólogo responsable. Cabe destacar que aquí cada cita se le pueden asignar psicólogos diferentes. Esto es por si en caso el psicólogo que originalmente lo empezó a atender al paciente ya no está en la institución o por alguna razón ya no puede atender al paciente, entonces las siguientes citas se les pueden asignar a otros psicólogos. Por eso aparece aquí la opción de poder seleccionar un psicólogo para cada cita. Una vez que ya tenemos lleno hasta el punto número 14, entonces el punto número 15 lo que hace es mostrarnos a nosotros el listado de citas que se le hayan creado al paciente. Entonces, por ejemplo, ya tenemos hasta el número 14, ya hemos llenado todos los campos obligatorios, entonces ahora podemos proceder a guardar.
Vamos a dar clic en guardar. Nos pregunta que si estamos seguros de querer ingresar esta cita para este paciente. Le decimos que sí. Y el dato se nos ha guardado con éxito. Y acá en la parte de abajo ya nos aparece la cita que nosotros hemos creado. Si por ejemplo venimos acá donde está el número de identidad, aquí ya nos aparece el número de identidad, entonces vamos a dar enter, se nos carga de nuevo todos los datos del paciente y ya tenemos entonces la información que le ingresamos al paciente. Acá tenemos ya la cita en esta parte de acá abajo.